Bueno, entonces, si continuamos, el siguiente sería las desviaciones en el ejercicio de la investigación. Es decir, que por concepto, la investigación se basa, mira, en generar más conocimiento. Independientemente de lo que se haga con nuestros aportes, eh, nuestro objetivo es descubrir cosas nuevas. Entonces, miren, en ocasiones el proceso de descubrir elementos tiene cierto tipo de tentaciones o posibles desviaciones. Como pongas, hay gente que para tener un reconocimiento mayor puede que cometa estos errores que pueden ser la interpretación abusiva de los datos. En otras palabras, exagerar algo que los números te mencionan. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que vimos en la clase pasada, de los hallazgos que hubo en las diferencias en el rendimiento sexual de personas con disfunción eréctil. ¿Se acuerdan que lo que conversamos es que en personas con ese diagnóstico hay una diferencia favorable a favor del peso? Entonces, eso es lo que nos dicen los números, eh, pero con respecto solo a la gente que tiene ese diagnóstico. En cambio, exagerar y generar una conclusión que ya englobe a más gente que la que tiene este diagnóstico, eso sería una interpretación abusiva. O sea, que pongan, si hacemos una investigación y se descubre que tal fármaco funciona en animalitos que tienen hiperactividad, y afirmar que ese fármaco no solamente va a ser bien hiperactividad, sino en otras enfermedades, eso ya es una interpretación abusiva. Es decir, que en ciencia debemos respetar lo que hemos demostrado, pero no exagerar. Lo otro puede pasar que haya una falsificación de datos, eso aunque no crean pasa. Disculpen, pónganse, hace unos años hubo un caso bastante curioso, disculpen, de unos errores que hubo en la interpretación de, de los valores que te ofrecía un estudio que identificaba las consecuencias de las vacunas. Entonces eso fue en la década, a finales del siglo XX, o sea, por los años 90, por ahí. Entonces esa investigación, miren, fundamentó a un grupo ideológico que cree que las vacunas hacen mal. Entonces, por suerte, la revista que publicó ese artículo revisó mejor los números y se dieron cuenta que hubo ahí un error. Entonces, por más que esa investigación ha sido reiterada y hay muchas investigaciones que han refutado o sea, que contradicen los estudios de esa investigación y que ya se dieron cuenta entonces que se hizo mal algunas partes. Entonces, por más que ya no esté disponible esta investigación, ven, o sea, el problema que está generando en el planeta, porque hay mucha gente que justifica eso para, para evitar las vacunas. Y eso entonces ha generado una cantidad importante de problemas de salud pública. Pero no vamos a echar la culpa también de forma exagerada a ese tipo de investigación, sino que también, o sea, fue impulsado por un grupo de personas famosas, entonces que me parece que entendieron mal ese estudio, entonces su nivel de influencia social de estas personas famosas generó, parece, esta tendencia de la gente. Pero bueno, cada vez vemos, o sea, que hay más formas de control social para enseñarle a la gente que no está en lo correcto en ese aspecto. Otra, miren, un aspecto importante también que debemos analizar acá sería perdón, sucedió una llamada extraordinaria. Y bueno, volviendo entonces, otro de los aspectos que estamos viendo consiste en el plagio de trabajos ajenos. Es decir, que en investigación debemos dar un reconocimiento apropiado a de quién fue la idea principal. Porque ven que lo que es más apetecido a nivel de una investigación es a quien se le ocurrió la idea. Otra cosa muy importante también es quién la ejecuta. Pero, o sea, es importante entonces que ambas partes tengan un reconocimiento, porque ven, o sea, que la ejecución es difícil, pero lo más bravo parece que es generar una idea. Entonces, por eso es que si ustedes algún rato realizan un trabajo, pero la idea no fue de ustedes totalmente, hay que hacer el reconocimiento también de quién inspiró
tiró esa propuesta. Dense cuenta entonces que para combatir este tipo de desviaciones nos aparece acá un conjunto de acciones importantes. Miren, ven que para evitar que haya una manipulación de datos existe lo que se llama revisión de pares. Es decir, que otros científicos revisan los artículos antes de que sean publicados. Por ejemplo, entonces nosotros trabajamos como revisores de una revista científica europea y nosotros revisamos los trabajos de África. Entonces dense cuenta que corresponde a un trabajo que un grupo de académicos revisa el trabajo de otros académicos que no se conocen entre sí. Percátense entonces que esta es una de las bases de la educación universitaria. Es decir, que dense cuenta que para que ustedes aprueben una materia, tienen que obtener la certificación escrita de que ustedes saben el contenido de la materia, que en este caso la damos los docentes. Y así entonces ustedes cada vez van subiendo en semestres, siempre y cuando vayan demostrándole al profesor que saben lo suficiente. Y dense cuenta también que esta es la base de la educación universitaria, porque antes de darles el título, percátense que ustedes tienen que defender ante un tribunal de colegas sus competencias que aprendieron. Entonces, quiere decir que la ciencia se caracteriza porque así va poniendo varios filtros de pares con la finalidad de disminuir la posibilidad de que se te escape algún profesional o se te escape alguna investigación que no es apropiada. Otra cosa, mire, para combatir estos excesos también existe un compromiso de la comunidad académica para denunciar y penalizar el fraude o algún tipo de desviación. Entonces, esto explica el por qué cuando uno tiene algún tipo de plagio, como así de copiar y pegar un trabajo, es penalizado con la eliminación de los puntos. Y es entonces porque ya varias veces la ciencia se equivocó, seguramente no con mala intención, pero los errores científicos han generado un impacto tan grande que por eso es que, exagero, se tiene esta actitud paranoica de si es que alguien se equivoca y tenemos que detectarle para evitar la difusión de ese error, porque cualquiera puede equivocarse, pero debemos trabajar de forma colectiva para detectar los errores antes de que se difundan. Por eso también es que, a opinión de su profesor, miren, los psicólogos somos bastante duros entre nosotros porque nos regulamos bastante. Y el siguiente, miren, dice que es importante que tengamos un manejo de todos los actores sociales, es decir, que tanto las entidades públicas como las privadas, es buena idea entonces que trabajen de forma coordinada para que se logre regular el ejercicio de la ciencia. Sí, bueno, otra, mira, dice el liderazgo y la cooperación. Se refiere a que siempre es muy buena idea que se trabaje en equipo. Ven que los psicólogos nos caracterizamos por tener específicos rasgos de personalidad, pero una de las cosas que tienen que aprender sí o sí es trabajar en equipo. No es llevarse como amigos, pero sí por lo menos poderse llevar con respeto. Y esto, miren, nos indica que cuando uno hace una investigación, sí o sí tiene que trabajar en equipo, en donde el líder de ese equipo suele ser la gente que más conoce de esa área. En este caso suelen ser docentes o investigadores con más trayectoria. Y así entonces va bajando el nivel o los escalones dependiendo del conocimiento y o experiencia que tengan los miembros. Es decir, entonces que cuando uno comienza a hacer investigación, uno comienza haciendo el eslabón más inicial y te tocan hacer las cosas más manuales, como cargar datos, revisar algún tipo de test y ese tipo de cosas. Y a medida que uno tiene más conocimiento y más cancha, ya va subiendo en ese tipo de escala para que cuando tengas suficientes aportes, ya puedas entonces liderar algún grupo de investigación. Otra cosa, mire, también es importante que cuando estén
en grupos de investigación no se olviden de la formación y supervisión, es decir, que los que están dirigiéndoles tienen cierto tipo de obligaciones, como miren, que consiste en guiarles apropiadamente, es decir, no dejarles solos, que ustedes agarren los animalitos y ahí vean cómo se resuelve, sino la función del supervisor o del director del equipo es siempre dar una mano. Otra función también es que el director tiene que revisar las normas éticas, es decir, que se cumplan. También, miren, debe tener un comportamiento ejemplar a nivel de la investigación. Esto también quiero enfatizar porque ven que somos seres humanos y una cosa es el aspecto personal y otra es el profesional. Pero dentro del aspecto profesional, los líderes de equipos de investigación deben, mantener una ética diferente, una honestidad que sirva de guía para los demás. Asimismo, quienes son líderes de investigación tendrían que ser expertos en su área, es decir, no corresponderían a personas que simplemente les interesó una idea y ya agarran un grupo de estudiantes y vamos a ver qué sale. Sino más bien antes uno tiene que ser un experto en esa disciplina para poder evitar algún tipo de error. Y otra cosa, bueno, entonces otro aspecto que debemos también considerar es una de las partes que a mi opinión es de las más lindas que tiene la ciencia, es decir, la que te empuja a que por ética no busques protagonismo, sino más bien que uno debe, a la brevedad posible, presentar a los estudiantes a la comunidad académica. Entonces, a eso se refiere esta parte que menciona, presentarle en foros de discusión y reuniones científicas a los que son miembros de un equipo de investigación. Entonces, quiere decir, miren, que cuando ustedes asistan a algún tipo de seminario o congreso y van con un profesor, él entonces tiene la obligación de presentarles a ustedes ante el resto de comunidad científica. Veamos qué más nos dice. Ahora pasamos a la parte de las obligaciones. Entonces ahí miren, nos menciona que en cambio quienes forman parte del resto de las estructuras del equipo, o sea, no las partes de la dirección, sino los que hacen el trabajo más manual, tienen las siguientes misiones. Miren, el primero consiste en llevarse bien entre compañeros. Eso sí, ven que sabemos que los psicólogos tenemos diferentes tipos de personalidad. Hay algunos que son más manejables y otras menos. Y entonces es importante que sepan llevarse bien. No estamos diciendo que tienen que ser amigos y ese tipo de cosas, pero sí llevarse dentro de todo con un trato respetuoso entre sí. Lo otro, también seguir los consejos y las recomendaciones que plantea su tutor. Es decir, es que se debe tener una actitud de ser guiado o una actitud de apertura para que te puedan orientar mejor. Si hacemos un ejemplo, sería algo así como que es un baile. Entonces, cuando uno recién entra a un equipo, está bueno que se deje guiar, no ser muy rígido para que se dificulte el trabajo del equipo. También otra obligación es que sí o sí se tiene que mantener el código de ética, es decir, seguir las pautas que estamos aprendiendo acá. También miren, otra de las sugerencias éticas es que se debe participar en foros o en eventos académicos. Entonces, por esta razón ética es que ustedes van a ser seleccionados para que los mejores experimentos sean presentados en este Ateneo de Salud que suele hacer su universidad. Y también otro aspecto que también es obligatorio a nivel de la ética es, respetar la gestión, respetar la cadena de mando, saber entonces que, bueno, cuando uno comienza suele ir en la retaguardia y, bueno, todos pasamos por ese proceso, así que, bueno, toca, porque ven que en la academia se manejan estructuras verticales, pero en base al mérito académico, es decir, que uno, por más que conozca mucho o sepa mucho, usualmente comienza haciendo lo más sencillo. Y a medida que va pasando el tiempo y vas demostrando tus competencias, te van dando estas actividades más complejas, hasta que cada uno entonces pueda dirigir su propio círculo de investigación. Bueno, entonces hasta acá vamos a llegar en este video 2.